lo que dirías que hace único al ser humano? O único al ser humano. Once upon a time, in 1969, I was on the moon. The earth was my balloon. I felt very scared. Was it a nightmare? All those was a pain. Too many lies in me. And I said, Hola a todos, hola y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa del Disruptive Show. Un programa en el que hablamos de la era exponencial, que es un momento en la historia donde todo va a cambiar y va a cambiar muy rápido. Principalmente por la llegada de 5 grandes tecnologías, que son la robótica, la forma en que generamos y almacenamos energía, la secuenciación genética, las criptomonedas y la blockchain, y la inteligencia artificial. Un momento donde la tecnología lo cambiará todo y por esto estamos aquí. Estamos aquí para hablar de ello, para entenderlo, para podernos adelantar y, sobre todo, hacerlo con mucho humor y los mejores invitados. Así que gracias a todos por haber venido, gracias por vernos. Un aplauso ahora sí para la banda del programa. Y un aplauso también para el maravilloso equipo de Learning Heroes. Un aplauso para ellos. Bien, pues como seguramente ya sabrás, un mes en la era exponencial son como 2 años en el mundo real. Y por eso hoy venimos con un montón de noticias, un montón de cambios y de innovaciones alucinantes. Y empezamos con el protagonista del último mes, que es, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial. Porque estamos viviendo una guerra no solamente geopolítica entre China y Estados Unidos, sino también una guerra entre los gigantes tecnológicos. Solamente en un mes hemos tenido un montón de cambios. Hemos tenido, por ejemplo, la llegada de xAI, que es la empresa de IA de Elon Musk, que ha presentado Grok 3, probablemente uno de los modelos más potentes. Tenemos Anthropic, de Amazon, que ha presentado Claude 3.7. Tenemos a OpenAI, que ha presentado GPT 4.5, el más potente hasta ahora. Tenemos a Google, que ha presentado Gemma 3. Y por último, tenemos una sorpresa, que es que Alibaba ha presentado Qwen. Entonces, como ves, cada día tenemos más modelos, son más potentes, razonan y piensan mejor, cada vez son más baratos de utilizar y la carrera no para. Aunque la comunidad, todos están de acuerdo en que los mejores siguen siendo ChatGPT con O3, xAI, ¿no? Grok 3 por su acceso a Twitter y Claude 3.7 por sus capacidades de programación. Otro hito muy importante en el mundo de la IA ha sido la llegada de los agentes. Así que parece que en 2025 tendremos los primeros empleados virtuales que ya empezarán a hacer trabajos reales y quizá los primeros reemplazos, quizá algunos despidos en el mundo de la empresa por la llegada de los agentes. Pero esta innovación, esta vez, ha llegado desde China, con Manus AI. ¿Y qué es Manus? Manus es un agente general que es capaz de iniciar y acabar cualquier tarea o prácticamente cualquier tarea y hacerla de forma autónoma. Es más, no solamente puede hacer una tarea, sino que puede realizar más de 18 tareas, como veis en este vídeo, donde es capaz de realizar 18 tareas de aquello que tú le has pedido. Entonces, te hace el trabajo por ti. Incluso esto no es algo del futuro, es algo que ya está pasando, porque hay otro agente que se llama Same.dev que ya puedes utilizar, que es capaz de crear páginas web y replicar la que tú quieras. Es capaz de copiar la página web de Nike.com en cuestión de segundos, es capaz de copiar la página web de Apple, la página web de Minecraft y todo lo que le quieras pedir. Y acabamos hablando con más detalle de Gemma 3, el nuevo modelo de Google. ¿Por qué? Porque no es el más potente, no es el más desarrollado, por así decirlo, pero es el más eficiente. Es decir, que es muy pequeño. Es tan pequeño que puede vivir dentro de tu teléfono móvil sin conexión a Internet. ¿Y por qué es importante? Es importante porque esto es el primer paso para que dentro de muy poco tu nevera tenga inteligencia artificial, tu lavadora tenga inteligencia artificial, tu móvil, tu coche y también incluso los robots. Y con esto vamos a la siguiente parte, que es el mundo de la robótica, donde Figure, que es la principal empresa o el principal competidor de Optimus, de Tesla, que son estos humanoides que pronto estarán en tu casa, pues Figure ha lanzado un vídeo muy especial, donde presentaba su nuevo humanoide, que es Helix, donde les daban unos objetos que tenían que identificar a tiempo real, que nunca habían visto, tenían que entenderlos, tenían que conocer el contexto de dónde estaban, y los iban guardando, pero es que encima colaboraban entre ellos. Entonces conocían la existencia del uno al otro y podían trabajar juntos para realizar tareas. Esto va a estar disponible en tus casas, si quieres, a partir del 2027, que es un año después de la llegada de los Optimus de Tesla.
Y con esto pasamos a la última parte, que es el mundo de las criptomonedas, donde el último mes no hemos tenido un gran mes, ha sido un mes de caída. Hemos pasado de 110.000 Bitcoin a una caída de 80.000, pero no te preocupes, porque esto es un gran momento de acumulación, porque el apoyo institucional sigue siendo enorme. De hecho, es el más alto que hemos visto. En Estados Unidos, Donald Trump ha hecho oficial, por fin, pues la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin. Tienen más de 200.000 Bitcoins guardados que no van a vender y están estudiando ya cómo aumentarlo a 1 millón o incluso a 5 millones de Bitcoins en los próximos años. ¿Qué pasará con el precio cuando esto suceda? Creo que todos tenemos la respuesta. Y acabamos hablando de la liquidez. Y es que la liquidez es cuando los bancos centrales imprimen dinero. Y cuando imprimen dinero, pues los mercados se benefician de ello, sobre todo las criptomonedas. Y tenemos que la liquidez está aumentando, tanto por parte de China, por parte de Estados Unidos, por parte de Europa y seguramente por parte de todas las naciones. Así que es cierto, hemos tenido un cambio de sentimiento en el mundo de las criptomonedas, pero los datos y las noticias nos siguen diciendo que las cosas están cambiando, que seguimos en un gran momento de adopción y que lo que podríamos esperar para 2025 es algo extraordinario. Así que, como ves, estamos en la era exponencial, que es un momento donde viviremos la mayor transformación de la historia. A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel tecnológico, a todos los niveles. Y este gran cambio representa un momento de grandes oportunidades para aquellos que se adaptan, pero también grandes amenazas. Y nos plantea una situación donde se plantean muchas preguntas. Se plantean preguntas, por ejemplo, de qué va a pasar cuando lleguen los robots y llegue la inteligencia artificial y quizá no tengamos que trabajar. O donde cuando tú te presentes por la calle ya no te presentes como soy doctor, porque ya no tendrá valor aquello que haces y tendremos que enfocarnos en otras cosas. Entonces, hay un montón de preguntas que aún no tenemos respuesta. Y por eso, hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que nos ayudará a dar respuesta a algunos de estos enigmas. Así que tenemos a un doctor en psicología, en neurociencia, que es experto en el comportamiento humano, que es profesor en la UNIR, ha publicado decenas de artículos científicos y también es autor de varios libros, como por ejemplo Mente Salvaje. Así que, por favor, con todos vosotros, un aplauso para José Sánchez. Bueno, José, bienvenido. ¿Qué tal estás? Tengo una cosa para ti. Este es el libro. Ese es el libro. Este es el libro que, por cierto, como me has comentado, el 30 de mayo lo presentas en Barcelona. Eso es. Y el 31... En Madrid. Pues ya lo sabéis. Aquí lo tenéis, disponible en Amazon y todos invitados. O al menos los que estáis aquí estáis invitados. Eso es. Pues José, estoy encantado de que estés aquí. La verdad es que es un placer, sobre todo desde... Pues ya hace ya unos años que nos conocemos y me fascina todo tu recorrido, ¿no? En el mundo de la neurociencia, de entender cómo se comporta la mente humana o el comportamiento humano. Y creo que era ideal que pudieras venir porque, como ahora he explicado, estamos en la era exponencial, ¿no? Que es un momento donde todo va a cambiar. Ya lo hemos visto, ¿no? Porque a lo largo de la historia todo ha ido cambiando, pero nunca a tanta velocidad. Entonces, ¿estamos preparados para ver un mundo donde hace 3 años la IA no existía y a día de hoy ya tenemos un agente que nos hace el trabajo o prácticamente todo lo que le pedimos? Pues realmente no. A nivel, por ejemplo, cerebral, tenemos una, por así decirlo, una memoria RAM que es muy limitada, que se llama memoria de trabajo, ¿no? Entonces, cuando tenemos tanta novedad y a esa velocidad, digamos que nos cuesta mucho. Otra cosa es que nos vamos a ir adaptando y que yo personalmente pienso que es hiper positivo, hiper rico, hiper bonito y coincido que estamos en el momento, yo creo que más interesante de la historia, ¿no? Yo creo que es una suerte estar en este momento, ¿no? Haber visto una carta de correos y ver ahora un teléfono móvil, ¿no? Pero para el cerebro humano nos cuesta porque es mucha información a la que no podemos tanto atender y es como si tuvieras en el ordenador 100 páginas web abiertas, ¿no? Podemos tener abiertas entre 7 más menos 3, se estudia, ¿no? Ese es un pequeño problema que nos puede provocar cierta ansiedad, cierto agobio, ¿no? Y hay que irlo manejando y acostumbrarnos y probablemente seleccionar muy bien la información. Eso que dices es cierto porque nosotros, o yo personalmente intento siempre estar al día, pero es que incluso con la intención va muy rápido. Muy rápido. Y ya cripto era un reto, pero es que la IA va a una velocidad que yo nunca había visto nada igual. Incluso los propios tecnólogos o la gente que está en la industria siente lo mismo. Entonces, una persona normal,
¿cómo debería adaptarse o cómo crees que va a ser el impacto? Para la gente del día a día, que se vaya a encontrar que dentro de poco tengamos humanoides en casa, puede ser, y que está cerca, ¿cómo crees que va a ser el impacto en el día a día de la gente? Yo creo que hay un impacto de lo que dices de la información y ahí sospecho que tenderemos a buscar referentes en los que confiemos, que nos hagan el resumen, porque si no es imposible. Luego yo creo que tendríamos que cultivar, en vez del FOMO, el HOMO, es decir, el joy of missing out. En vez de fear of missing out, en vez de miedo a perderme algo, pues tenemos que cultivar también la alegría de perderme algo. Porque entonces no puedo leer todo, no puedo estar al día de todo, no puedo entender de todo, ¿no? Y al haber tanto y ser tan apetecible, y las personas que somos curiosas, pues sufrimos, ¿no? Intentando lo que dices tú, ¿no? A mí me gustaría saber mucho más de lo poco que sé, ¿no? Y me gustaría saber algo de lo que no sé nada, ¿no? Pues tenemos que cultivar un poquito también de decir, bueno, no pasa nada, porque hay cosas que me pierda, ¿no? Eso yo creo que es importantísimo. Y luego buscar referentes en un mar de información en quién vamos a confiar, ¿no? Y esa credibilidad, pues hay que buscarla. Y luego el otro aspecto que dices que es muy interesante y a mí me apasiona y me interesa mucho es cómo nos vamos a relacionar con esos humanoides. Es decir, qué rechazo nos van a generar, qué afinidades nos van a generar, qué apegos nos van a generar, si les vamos a poner cara, no les vamos a poner cara, les vamos a poner personalidad o no. Ahora que Ahí se abre dices un esto, mundo. es muy interesante porque una vez leí, y de hecho lo experimenté, que probablemente una conversación en voz, con ChatGPT o con cualquier modelo, es de las cosas más cercanas que puedes experimentar, porque ahí no hay juicio. Es como la abertura que tienes a un modelo para explicarle un problema es prácticamente infinitas veces más elevado que con otras personas, porque ahí siempre tienes el miedo de qué decir, qué no decir. Entonces, es como que la intimidad que te puede crear un modelo es curiosamente muy elevado. Y el nivel de empatía que tienen, aunque quizá no sientan emociones, pero lo entienden, es muy alto. Entonces esto, a ver, bueno, ¿cómo vamos a convivir con ellos? De hecho, hay personas que ya están consultando a ChatGPT sus problemas psicológicos personales porque se sienten abiertos a contarle a una entidad sin esencia, por así decirlo, o sin conciencia, y que le escucha y le contesta amablemente, pues a veces tenemos ahí una afinidad para eso, ¿no? Entonces, claro, va a haber relaciones humano-máquina muy interesantes. Lo que dices sí que es verdad que es muy respetuoso, entonces casi que también es recíproco. Entonces, yo te cuento como a nivel personal, muchas veces pues viajo mucho en coche y me puedo poner pues un podcast, ¿no?, para escucharlo, pero muchas veces pues prefiero hablar con ChatGPT y simplemente mantengo una conversación. Y antes de empezar quiero que me expliques esto, pues empiezo, ¿cómo estás? ¿No? Oye, ¿qué tal? Pues mira, tengo ganas de hablar de esto. Y la conversación es espectacular, ¿no? Siempre va a algún sitio. Nunca se queda con ese punto entre medio donde no avanza, lo cual es increíble. Tenemos una facilidad para antropomorfizar todo. Entonces, todo lo vemos con ojos de humano. Y por eso a veces pensamos que los perros nos ponen cara de, que en las montañas tienen forma de, las nubes tienen forma de. Entonces, claro, con las máquinas también las vamos a antropomorfizar. Eso tiene su beneficio, pero también tiene su riesgo, lógicamente. Y va a ser muy, muy interesante. Porque también nos vamos a enfadar con ellas, ¿no? Vamos a crear vínculos con ellas, nos va a dar pena, nos va a dar alegría, no sé, a algunos le gritará a la máquina. Y entonces se establece un mundo nuevo, psicológico, de relación que es infinito, ¿no? Totalmente. Seguro que aquí hay alguno que cuando no utilizan bien el prompt, ¿no?, y ChatGPT o cualquier modelo no les da lo que buscan, se enfada, ¿no? Sí. ¿Pero me entiendes? Yo en casa tengo una persona de esas que se enfada. Vamos, lo humaniza completamente, ¿no? Mi mujer humaniza completamente a ChatGPT, ¿no? Y digo, pero que no te entiende. Hay una tendencia natural. Y fíjate, me acuerdo de una exposición de robótica hace 2 años donde estaba un robot muy sencillo, tenías aquí unos mandos pero como a 3 metros, entonces yo estaba jugando con el robot y de repente se acercó una señora mayor, no me había visto a mí y se despidió del robot en 1 minuto, o sea, lo antropomorfizó. Le dijo, bueno, que pases buen día, en 1 minuto. Yo me quedé helado, ¿sabes? Y digo, ostras, ¿con qué facilidad construimos personas? Increíble, porque a la vez con lo que dices, quizá nos adaptaremos más rápido de lo que pensamos, a pesar de que la transición... La forma en como yo lo veo, que no tiene por qué ser así, porque creo que intentar adivinar qué va a pasar a partir del 2030 es imposible, entonces seguro va a ser distinto.
Me imagino una transición algo dolorosa, porque va a ir más rápido de lo que podremos adaptarnos. Creo que sí, que la IA creará muchos empleos, seguro, pero que va a quitar muchos también, estoy convencido de ello, y que el cambio va a ser muy acelerado, muy acelerado. Entonces, habrá una transición quizá algo más difícil, pero que llegaremos a un momento donde existe la posibilidad de un mundo de abundancia. Un mundo donde tengamos acceso a todo incluso que no tengamos que trabajar. Y ahí existe una reflexión que es quizá el reto del ser humano no será adaptarse a la nueva era del trabajo, sino adaptarse a no tener que trabajar. Adaptarse a quizá... Hay un concepto que es la singularidad, ¿no? Que es cuando todo lo humano deja de tener sentido. Entonces, ¿cómo crees que...? Lo que me inquieta es entender cómo las personas podrán adaptarse a un mundo donde no se asocian con su trabajo o no se asocian con lo que saben hacer. Y no sé si será rápido esto y causará un poco de pérdida de identidad, incluso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en parte nuestra cultura y los últimos tiempos se ha enfocado tanto en la productividad y en el que las personas se realizan en el trabajo. A mí me parece un poco exagerado, ¿no? Las personas se realizan en la vida, pero no en el trabajo. Otra cosa es que te guste tu trabajo y ya realizado en la vida, pues como canta un pájaro, pues tú vayas a trabajar, ¿no? Entonces, probablemente al que sienta que la realización en la vida pasa sí o sí por el trabajo, se le crea una especie de vacío, ¿no? Pero cuando no tengas que trabajar, si eso ocurre, pues el que es curioso se dedicará a la curiosidad y el que quiera descansar más se dedicará a descansar más. Probablemente se diferencien más las características innatas de los individuos que los predisponen hacia la actividad, hacia la creación, ¿no? Como estamos aquí, ¿no? Hacia cierto progreso intelectual humano de relaciones, ¿no? O hacia el que trabajaba para simplemente cumplir y al no tener que hacerlo, pues probablemente se dedique a cierto tipo de ocio. Y eso, claro, de nuevo crea una sociedad un poco de dos niveles, ¿no? Los que quieren seguir progresando, aprendiendo y los que a lo mejor pues, pierden un poco el interés. Es decir, motivación intrínseca, ¿no? Desde dónde hacer las cosas, independientemente de que te pagaran o no. Yo sigo dando clases en la universidad, aunque no me pagaran, pero no corregiría exámenes de la universidad, aunque no me pagaran. Dentro de mi trabajo en la universidad hay uno que no haría si no me pagan, hay otro que lo haría gratis. Entonces, si un día no tengo que trabajar, hay una parte que desterraría y otra parte que continuaría. ¿Es que será fácil para las personas adaptarse a esto o habrá mucho vacío? Yo creo que va a ser complicado. Va a ser complicado. Sospecho que también será gradual y por etapas. Es decir, no todos vamos a cambiar, pasarnos a ese lado, ¿no? Primero tendrán acceso determinadas personas, países, culturas y probablemente estatus socioeconómico a determinadas herramientas, a pesar de que afortunadamente es una herramienta, pues ya lo sabemos, ¿no? Muy abierta, muy descentralizada, que es una idea preciosa e importantísima. Y según se vaya viendo que otros van entrando en ese flujo, pues los otros también se tendrán que ir preparando. Pero, como bien decías, es mucho más rápido de lo que ha sido siempre. Y eso, genéticamente, evolutivamente, no estamos tan acostumbrados. Entonces lo sufriremos un poco. Hay una idea que a mí me encanta, que es que el principal motor de cambio de todo esto es la IA. Porque la IA lo potencia todo. Nos potencia a nosotros, haciendo cosas que... magia, ¿no? Y también potencia otras tecnologías. Entonces es como un acelerador de todo. Y lo curioso es que la IA o las bases de las redes neuronales y de los modelos es una copia del cerebro. Es, vale, ¿cómo funciona el cerebro? Vamos a intentar ponerlo en una máquina. Entonces, antes de ir a en qué se parece una inteligencia artificial con el ser humano, ¿cómo funciona el cerebro humano? ¿Y en qué relaciones tiene con la IA y en qué no se parece? ¿No? Para ponerlas en qué se parecen y en qué no. Bueno, es una tesis doctoral casi, cómo funciona el cerebro humano. Pero sobre todo es como un sistema predictivo, que no tiene contacto con el mundo exterior. Eso es el ser humano. El cerebro humano, ¿vale? Tiene una conexión con el cuerpo y tiene conexión con puertas de entrada, que son los sistemas sensoriales. Y tiene conexión con su memoria. Y eso nos interesa luego para la IA. Entonces, mi cerebro, al haber visto este sofá, predice que va a estar blandito. Y predice que no va a estar muy caliente. Eso lo calcula sin que yo sea consciente. Pero esos cálculos están haciéndose, o se han hecho antes de yo sentarme. Cuando yo me siento, si este sofá estuviera ardiendo, habría una información entrante que es diferente a la información de predicción.
Y se llaman neuronas del error de predicción y neuronas de predicción. Entonces me crearía una sorpresa y yo tendría que reajustar mi expectativa computacional, para que se entienda. Entonces es una máquina infinita de predicción. Y está basado en todas las veces que yo me he sentado en un sofá y que nunca está quemando el sofá. Y detecta la novedad. Entonces, por eso, si yo soy capaz de ajustar a la nueva información, pues soy flexible en mi mente, y si digo que el sofá no está quemando, aunque salga humo de mis piernas, pues me vuelvo como rígido, ¿no? Entonces es una gran máquina predictiva, no es una máquina reactiva. Y está todo el rato anticipando escenarios. Por ejemplo, cuando dormimos, que solemos pensar que el sueño tiene una función casi exclusiva de reparación y recuperación, el sueño tiene una función de anticipar el día siguiente. Cuando tú vas a dormir haces un ensayo del mañana. Y esto también es muy interesante luego para la IA, ¿no? Entonces, es una máquina predictiva basada en la memoria, con un sentido temporal, pero que no tiene acceso al mundo, como la famosa caverna de Platón. Entonces tiene inferencias del mundo. Entonces dice, ¿esto a qué se parece? Pues a otra vez que estuve en un estudio. ¿Vale? Es increíble porque la definición de una IA la haría muy similar. Ajá. Porque predicen. Predice. Entonces no piensas, simplemente predice la mejor palabra en ese momento, en el caso de ChatGPT, por ejemplo. Entonces sí que se parecen mucho. Claro, los LLMs que predicen texto y lo convierten en los tensores y los vectores multidimensionales, claro, convierten el texto a unos números que le dan un valor y hay una probabilidad de la palabra siguiente. Entonces eso se parece al carácter predictivo del cerebro, pero muy vinculado al lenguaje. Mientras que si una IA intenta simular el cerebro, como la que se intenta hacer, por ejemplo, en Cubic, donde ahí asesoramos, pues esa intenta reflejar más el cerebro humano. Entonces, ¿qué estamos intentando? ¿Qué se está intentando, por ejemplo? Pues que sea una IA que duerma. Pero no una IA que duerma para que descanse, sino para que haga sus propios ensayos. ¿Cómo reaccionaría yo si el sofá estuviera caliente? ¿Cómo reaccionaría? Voy a cambiar mis propios datos, ¿no? Eso lo podemos intentar programar, ¿no? Podemos intentar programar que tenga un yo, que es muy complicado. Pero si damos al modelo del mundo que tenga la IA, lo graba en la memoria y es consciente de todos los modelos que ha tenido, tendrá una continuidad temporal. Ahí construimos un yo. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden intentar replicar, no sé hasta dónde llegará, y creo que es un camino diferente al de los LLMs. Es muy interesante, porque sí que veo la diferencia. Al final, ChatGPT está entrenado en texto. Eso es. Y hay una frase muy interesante del actual como director de IA en Google, que decía, para crear ChatGPT o Gemini le hemos dado todo el texto que existe en el mundo, que es mucho. Pero a la vez, un niño de 4 años ha consumido esa información casi por 4, con todos los, bueno, desde la vista, desde el olfato, el tacto, las orejas, ¿no? El oído. Entonces, claro, ahí solo hay texto. Pero cuando hablamos de una inteligencia más general, pues implicaría otras fuentes de datos. Claro, porque, fíjate, eso es muy interesante. El ChatGPT, tú le das datos y datos y datos, pero si tú al cerebro humano le das datos y datos y datos, se bloquea. El cerebro humano lo que tiene que hacer es quitar datos, filtrar, resumir datos, extraer conclusiones generales, hacer un acceso histórico, heurístico, es decir, por atajos, a la clave, ¿no? de lo que está buscando, ¿no? Y en ese sentido, probablemente esos modelos LLM estarán, desde mi perspectiva neurocientífica, muy limitados para construir una IA general, ¿no? Mientras que un modelo que intente replicar más cómo ha sido la evolución humana o la evolución de la vida, como el intento general de Cubic, por ejemplo, pues eso se parece más. ¿Por qué? Porque se intenta que aprenda de sí mismo, enaccione con el mundo. Es decir, un bebé aprende jugando con los objetos. Es activo en el aprendizaje, no es un receptor pasivo, ¿no? Mientras que una IA, tú le das el texto y le cargas los datos y aprendes de ahí, ¿no? Las IAs clásicas, ¿no? Entonces, si buscamos una IA general, tenemos que pensar en construir una máquina que duerma, haga predicciones, que juegue con sus propios datos, que tenga un modelo del mundo, ¿vale? Y que enaccione con el mundo. Y de esa manera podremos acercarnos, no sabemos cuánto, pero un pelín, desde luego, seguro. Qué bueno. Muy interesante. Pues si te parece, al final lo que haremos en el programa será
hablar de un montón de temas, pero también pasarlo bien y ponerte un poco a prueba. Así que si te parece, vamos con el primer juego. Y para ello, quiero que presentéis un aplauso a nuestro sevillano favorito. Así que un aplauso para Carlos Molinillo. ¿Qué tal? Pues nada. Te veo cargado. Que parece que voy a la playa. Falta la sombrilla. Pues nada, vamos a hacer un juego ahora, Sí. que es súper divertido. Que vamos a hacer lo siguiente. Os voy a repartir ahora estas plaquitas, ¿de acuerdo? Pero de lo falso. Y os voy a hacer ciertas afirmaciones. Y tenéis que decidir pues, si son verdaderas o si son falsas. Y esta ¿Vale? vez yo juego. Y esta vez tú juegas. Esto De no hecho, me ha soy pasado rival. nunca, ¿eh? Arnau no tiene ni Tengo idea. ganas de jugar. No tiene ni idea, ¿vale? Entonces el juego se llama... Venga. ¿Cómo se llama el juego? Qué buena pregunta. Fallo en la Matrix. Vámonos. $12. Más o menos, claro, ¿no? Clarísimo. Cogemos aquí, mando aquí. Parece esto una vitrocerámica, ¿eh? Fijaos que... Entiendo que competimos. Competís los dos. Bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Cada uno lo suyo. Voy a haceros 5 afirmaciones relacionadas un poco con todo esta era exponencial. Sí. También os iré preguntando al público qué pensáis, si son verdad o no son verdad. Y vamos a ver quién tiene más idea de lo que está pasando realmente en la hora exponencial. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. No tiene ni idea, ¿eh? Es real. Cada vez que Bueno, tenemos ya ves. este tipo de No, ensayos... no me he querido enterar. Yo este quiero... quiere participar. Es bastante competitivo. Así que, oye, Eso es verdad. verás lo que hace. Vámonos con la primera, ¿de acuerdo? Dice así. Un científico de Oxford afirma que si los humanos desaparecieran, los pulpos podrían convertirse en la especie dominante de la Tierra. Claro, ahí es muy rápido. Pues yo también. Clarísimo. ¿Qué piensa el público? ¿Qué quiero preguntar? Sí, no, sí, no. A ver, respuesta final. Venga. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Correcto. Bien. Pues tenemos aquí... Tengo trampa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Conoces al Porque colega? conozco al número 1 de investigación en pulpos del mundo. Y lo tiene muy claro él. Pues ya está. Nos Trabajaba en vamos. Okinawa. Pues no sé si será este tu colega. Tenemos aquí la imagen del profesor Tim Coulson. No. Este es el número 2. Este es el número 2. Este es el número 2. Cámbialo. Que este señor afirma que, como vemos en esta siguiente imagen, el pulpo, por su capacidad de adaptación, pues después de una evolución no sería instantáneo. Si la raza humana desaparece, pues los pulpos se convertirían en los siguientes dominantes de la Tierra. Bueno, en Los Simpson, ¿no? Los que dominan el mundo son pulpos. Son pulpos. O son aliens pulpos. Pues fíjate, sería súper curioso. Muy listo muy ese. chulo tu Ahora, colega. Juan, si te parece, hacemos a la de 3, que si no Venga. te voy a copiar. Si no te voy a copiar y yo... Pues venga, vamos con la siguiente. Se ha creado un algoritmo capaz de detectar infidelidades analizando tus mensajes de texto. ¿Qué piensa el público? Quiero saberlo también. ¿Verdad? Uy, está aquí la gente bastante experta en el tema, ¿eh? 1, 2, 3. ¿Lo tenéis claro? Sí. ¿Sí? Pues 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Pensáis que es verdadero? Pues la respuesta es incorrecta. Correcta. Madre mía. Hostia. Lo que nos dicen es que efectivamente puede detectar algo, pero la subjetividad en el contexto de una conversación aún está solamente dentro de la parte humana. Vamos, que mentimos muy bien. Claro. Porque, claro, Si oye, después nos vemos, depende de cómo digas el después nos vemos, pues puede sonar de una forma u otra, etcétera, etcétera. Así que, oye, aún no hemos llegado ahí. Bueno, 1-1. 1-1. Vais empate. Por ahora bien, ¿no? Vamos con lo siguiente. Las redes sociales han reducido la capacidad de atención del ser humano a menos de la de un pez dorado. Os doy una pista. El pez dorado puede mantenerla durante 8 segundos. ¿Qué pensáis? A ver, público. Falso, falso, falso. yo tampoco. Estoy pensando... Pues cuando eso no me digáis. Si la media, al final la afirmación es que la media de la gente no puede estar más de 8 segundos con la atención puesta en algo. Que al final ha pasado. Todos los que
que veáis fútbol o veáis una película, antiguamente tú estabas en eso y ya. Ahora estás en eso y estamos así, ¿no? Mirando para arriba, para abajo, viendo una clase de Cristo. Claro. También. Vale. Pues venga, a la de 3. 1, 2 y 3. Vale, aquí tenemos una discrepancia. Y el ganador de esta ha sido Arnau. Arnau. Es falso. Es falso. Es falso. Hay un estudio de Microsoft en 2015 que dice que sí, que la media, que parece que la media es de 8 segundos, que incluso puede estar por debajo. De ahí el mito que se haya dicho eso. Pero por lo visto los datos que se cogieron no están del todo bien y oye, no está aún confirmado. No son 8, son 9. Exacto. Vale, ahí- Pero vamos, que ahí está la cosa. Perfecto, pues vamos 2-1 para Arnau. Vamos. Te va a remontar. Vamos a ver. Tú lo Pues llevas siempre tenía regular. ganas de participar y ganar. Es del Barça como tú también, entonces llevas regular. Pues suele aquí no remontar. pasa nada. Sí. Pues vengámonos con la siguiente. En Japón desarrollaron mascotas robóticas que simulan emociones humanas reales. ¿Qué pensáis? Vale. Yo voy con el público ¿verdad? siempre. Venga. A vosotros os pregunto, ¿algún comentario? ¿Lo tenéis claro? Sí. No puedo debatir, ¿no? A ver, puedes debatir un poquito, sí, puedes engañarle. Claro, tú puedes tirar de cerebro, decirle, ah, te prepara esto por aquí, por allí. Piensa que tú tienes ventaja. Yo juego que a la Venga, consigo. jugamos. Venga. ¿Sí? Pues venga. 1, 2 y 3. ¿Vale? Tenemos discrepancia. Y en este caso, bueno, vamos a poner el vídeo. Yo os digo quién es el ganador. Vamos con el vídeo para ver qué es lo que han hecho con todo esto. Y efectivamente, la respuesta es verdadero, por lo que el ganador es Arnau. Han sacado unos bichos, unos robots. Aquí no está conforme. La impugno. Soporte cripto arroba. Una pregunta lo que quieras. Pues por lo visto han sacado estos robots que, oye, pues que se ve que pueden simular las emociones humanas. Adelante, podéis impugnar, o sea, sin problema. Yo no tengo nada Momento, que decir. pues mira. Reímos por miedo, por alegría, por vergüenza, por bochorno, por condescendencia. Fruncimos el ceño por concentración, por enfado, por incredulidad, por disimulo. Mi profesor, por ejemplo, en una investigación sobre el asco, cuando hemos puesto gusanos de sorpresa a las personas para que coman, solo el 37% ponían cara de asco. Que me habéis tocado la fibra, porque es una de las líneas de investigación que yo trabajo. Y precisamente estamos intentando a toda costa desmontar el mito de las emociones universales. Y se lleva 25 años, ¿no? Entonces, Pues nada, volvemos a cerrar otra vez. Que lo ha preparado mal. Lo ha preparado mal, Carlos. no, ¿sabes lo que pasa? Que es tan conocido y se dice tanto, ¿no? Entonces, la expresión del rostro, paradójicamente, es multivariada. Y imagínate la película Inside Out, las cosas no son así. O sea, cualquier expresión facial hay que interpretarla en el contexto, no es unívoca. Súper curioso, porque también hay, he visto también en distintos test, tipo test, el test de los colores, pues el test para detectar si tú, por ejemplo, eres alguien bueno para recursos humanos, para detectar ciertas caras, y hay empresas que utilizan esos test. De hecho, Microsoft cerró esa aplicación y les honra. Y habían invertido millones de dólares precisamente porque la ciencia debajo de la detección automática de la expresión del rostro te dice sí o sí que no vale. Entonces, todavía se utiliza en neuromarketing a veces, pero está muy en desuso y hay mucha investigación en los últimos 20 años que trata de demostrar que no, que demuestra que no y que no tenemos que ir por ahí, porque si no, perdón que me enrolle, pero es que es un tema que me calienta un Estoy con la poco. babita por aquí ahora mismo. Porque se intenta llevar incluso, por ejemplo, a peritajes judiciales, donde a través de mi rostro se va a intentar interpretar si yo he mentido o no, o si he cometido un delito o no. Y eso es muy grave, porque yo puedo ser una persona, por ejemplo, muy tímida, muy vergonzosa, y reír así, o sentir culpa así, porque pertenezco a una cultura X, o no mostrar un arrepentimiento como el juez espera. Esto, en el fondo, es muy serio, ¿no? Y ha habido casos verdaderamente trágicos por la interpretación del rostro unívoca como si fuera un código.
Entonces es un código mucho más abierto, muy dependiente del contexto, de la cultura, pero esa información es la que pulula por ahí, ¿no? Y hay intereses económicos incluso, pero Microsoft lo hizo muy bien y quitó ese problema. Mira, súper interesante, ¿eh? Por eso decía, uy, uy, uy. No, me ha gustado. Pues nada, te has reventado, Arnau. Te doy el punto. Te has reventado. 2-2. Anulame la pregunta. Lo dejamos en 2-2 y quien gane la última gana. Venga. Venga, más divertido. ¿Vale? Y se lleva un robot de esos de mentira. Que ese no vale para Que no vale para nada. Que no vale para nada. Pues venga, vámonos. Quinta y última. Inteligencia artificial pide el divorcio a un holandés tras 2 meses de relación. Tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Qué pensáis por allí? ¿Verdad? Vale. Hay mucho sí por ahí, ¿eh? Vamos. Podéis debatirlo. Oye, ¿tiene algún primo o algo que haga cosas de estas? Vale. Vale, ¿lo O sea, que tenéis? se había casado con la IA, el holandés. Teóricamente se había casado y la IA, pues revisando los chats, se ve que pues le dijo al final que, oye... lo Pero más- había dicho que no podía Hay que detectar quedar la muy mal, infidelidad. Eso sí que es una mala noticia. Sí, Te sí. casas con la IA y se divorcia. Claro, casarse con una IA. No hay que tener cuidado con una IA. Venga. Pues nada, ¿lo tenemos? Venga. Sí. Pues venga. 1, 2 y 3. Tenemos el doble falso. No habéis confiado en el público ha dicho verdad. Que sería una decepción. Casi todo, casi todo. Y la respuesta es correcta. Tenemos aquí... Bueno, Es falso, pero ya vimos en otro programa, y para quien no lo haya visto, tenemos aquí un vídeo, porque hay incluso alguien en España, que se llama Alicia Framis, que ha creado un holograma y lo trata como si fuera su pareja. O sea, esto sí es verdad. Aún el holograma no la ha dejado a ella, pero que ya hay gente que se está haciendo ese tipo de cosas, quizás le da menos problemas que a alguien real, pues esto sí está pasando. por ahora. Por ahora. Por ahora. Pues nada, habéis empatado. Un 3-3 de Bueno, libro. Bien. Muy bien. Desempataréis en los siguientes juegos. Pues un Nada. aplauso. Un aplauso para Carlos. Nada, tío. Un placer. Esto que no te moleste, ya lo tenemos. ¿Cómo lo has visto? Muy interesante, muy divertido. ¿Te esperabas el juego? No, la verdad que no me Yo la esperaba. verdad es que les escuchaba preparárselo y decía, sí. no quiero saber nada. Y pensé que sería, pero cada uno con su tema, ¿no? Había una pregunta que te quería Sí. hacer cuando bueno, estábamos preparando el programa y tú has hecho muchas cosas. Ajá. Has estado 300 días durmiendo bajo tierra, ¿no? Lo cual es, creo que uno de los como títulos, ¿no? Cuando vas a un podcast o con todo lo que he visto sobre ti, has estado en tribus, sobre todo viendo cómo se comporta la mente humana en distintas situaciones, o como llevándola al extremo, ¿no? De alguna forma. Así que, después de ver como tantos escenarios y viendo que cuando copiamos o cuando comparamos el cerebro humano con el de la IA hay ciertas similitudes, ¿qué es lo que dirías que hace único al cerebro humano o único al ser humano? Que algo que probablemente la IA o nunca llegará o al menos consideras que es difícil que pase. En principio que tenemos conciencia, como muchos otros animales. Es decir, lo que es único del cerebro humano es que tenemos similitudes con todos los animales, pero nosotros tenemos todas. Es decir, por ejemplo, ayer en La Vanguardia salió una noticia donde un elefante llora a la muerte de su pareja elefanta y donde la acarician con la trompa y hace un ritual de duelo. Y, por ejemplo, hay muchos animales que hacen el ritual del duelo, ¿no? Y cubren con hojas y con flores al animal difunto, ¿no? ¿Qué animales hacen eso? Por ejemplo, los elefantes, por ejemplo, los primates, los bonobos, los chimpancés, por ejemplo, hacen ese tipo de cosas. Por lo tanto, sabemos que otras especies tienen precursores de la moral, de la empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, compartimos, por ejemplo, los delfines tienen firmas sónicas o las orcas tienen dialectos que entienden sus familias. Por tanto, tienen un tipo de lenguaje, ¿no? Pero lo único del sapiens, del humano, es que tenemos todo eso a la vez. Pero cada una de esas características las podemos ver más o menos desarrolladas en prácticamente todos los animales. Los pulpos sueñan
tienen sueño REM y cambian de color por la noche cuando sueñan, ¿vale? Porque están rememorando o ensayando el mañana, como decíamos antes, ¿no? Entonces, quizá lo más típico es una gran autoconsciencia, y esa es muy difícil de emular en las máquinas. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos mucho todavía de la consciencia. Hay varias teorías, pero algunos dicen que es imposible saber o investigar sobre la consciencia, otros dicen que es un subproducto del cerebro, pero no sabemos cómo, otros dicen, se tiran como siempre a la mecánica cuántica, que quizá explicará algún día la consciencia. Parece ser que es una función donde, como los músicos, ¿no? Donde reverberan en similares frecuencias unos grupos de neuronas y hace que esa información o parte de esa información se haga consciente para nosotros. Y eso nos da cierta libertad de decidir a posteriori, ¿no? Si yo soy consciente de algo, tengo un poquito más de libertad para no repetir mañana lo que ayer, por ejemplo, me equivoqué, ¿no? Eso es realmente difícil de emular en una máquina, ¿no? ¿Cómo definirías la consciencia? Porque creo que es uno de los temas más tratados, sí, sobre todo por científicos de IA, que es uno de los objetivos es crear esa conciencia. Hay ciertas teorías de cómo se podría hacer, pero antes, ¿cómo definirías la conciencia y qué es ser consciente? En principio es la sensación de ser y de existir. Si yo digo soy José y quito el José soy, es símbolo de que soy consciente de algo, ¿no? En este caso de mí mismo, de existir, ¿no? Entonces en la conciencia se estudia los diferentes niveles o diferentes estados y la diferente activación. Por ejemplo, pues ahora estamos aquí despiertos en vigilia, ¿no? Y tenemos determinado nivel de conciencia despiertas. Cuando vamos a dormir, si es en el sueño REM, yo soy consciente de los sueños, estoy consciente, pero dormido. Si estoy en síndrome vegetativo, como Michael Schumacher, pues tengo buena activación, pero muy poca consciencia. Si consumimos una planta psicoactiva o hacemos una meditación X, etcétera, etcétera, pues tendremos mucha activación y un gran nivel de conciencia, más o menos vinculado al yo o al mundo, ¿no? Entonces, lo podemos ver como una especie de danza entre diferentes elementos, que es la tesis de un científico que conozco además y sigo, se llama Norhoff. Y es como una especie de... Yo siempre lo explico como con música, es decir, si el cuerpo, la consciencia, el cerebro, el yo y el mundo comparten un tiempo-frecuencia similar, aparece el mundo con un yo en el cuerpo. Cuando esas frecuencias se desajustan, nosotros desaparecemos todas las noches, morimos cada noche. En el sueño profundo no somos conscientes de nada. No es donde estamos, sino que no llegamos a existir como yo, ¿vale? Como entidad. Entonces la consciencia es una especie de baile, de danza, de sincronía de diferentes regiones cerebrales que hace que eso emerja. Si queremos emularlo con una máquina, tendríamos que... Porque ChatGPT es más o menos consciente, ¿no? Si yo le pregunto quién te ha creado o cuando me responde que no me puede responder eso, no sé si eso es conciencia o no, pero cuando yo le hago ciertas preguntas, quizá lo ha aprendido y simplemente repite y predice un texto que ha visto muchas veces, pero es capaz de hacer ver que es consciente al menos. Simula, claro, como sabe las posibles respuestas, tu interpretación de su respuesta es la que hace que tú creas que tiene consciencia. Para que haya consciencia, por ejemplo en animales, sobre todo si el animal es muy visual, está la prueba del espejo. Pues yo a un chimpancé le pongo aquí, le pinto, sin que él se dé cuenta, le pongo un espejo, él se mira al espejo y se intenta quitar esa manchita. Si fuera una rata, no vale, porque es un animal olfativo. Entonces le pongo diferentes odorantes en una habitación y puede reconocer el propio, ¿vale? Entonces, si no hay test de autoconsciencia, no podríamos decir que esa máquina es consciente. Y luego la consciencia implica agencia, es decir, que yo puedo hacer algo por mí mismo, ¿no? Y que yo decido por mí mismo. Por lo tanto, le tengo que dotar de motivaciones a esa máquina para que emerja esa consciencia. Si no, no nos va a parecer consciente, nos podrá parecer muy inteligente, pero no necesariamente consciente. Es interesante, había una charla de Ilya Sutskever, que es uno de los fundadores de OpenAI, CTO, antiguamente, y decía que el salto para la conciencia en los modelos vendría para darles más agencia, es que tuvieran objetivos y cierta autonomía para conectarse con aplicaciones, con
incluso con el mundo, ¿no? Que tuvieran la capacidad de moldear el mundo a través de un humanoide, que tuvieran más memoria para que pudieran decidir, pues, por ejemplo, si yo realizo una acción y tengo memoria, puedo guardar el resultado, puedo dar feedback, ¿no? Puedo entender si ha ido bien o mal y sacar mejoras. Entonces, tiendo a mejorar con el tiempo. Y una muy importante es, ahora cuando yo utilizo un modelo, yo le hago una pregunta, sucede una inferencia, ¿no? Que es como el modelo procesa la información y me responde. Pero después se apaga. Es como pierde la consciencia porque ya no está activado. Se activa cuando yo le hago una solicitud. Entonces planteaba la idea de, ¿y si el modelo pudiera funcionar siempre? Siempre estar en inferencia, siempre estar como procesando la información. Esto le permitiría comparar cómo fue ayer con cómo es hoy. Y esto le daría cierta, no sé si consciencia, pero con estas etapas, ¿crees que se acercaría o es algo que lo tiene muy lejos por el hecho de ser una máquina? No, se acercaría. Sería una de las características necesarias. No suficiente, pero sí necesaria. Otra muy, muy importante es que esté encarnado. Es decir, nuestro cerebro no está desvinculado del cuerpo ni del entorno. Entonces tiene que accionar el entorno y tiene que encarnarse. Por eso los robots humanoides y toda esa información con esos sensores que están construyendo, con los nuevos ojos, ¿por qué un humanoide va a tener 2 brazos? Puede tener 10, ¿no? El pulpo tiene... Es curioso que los hacen muy similares al humano. Eso es, porque nosotros queremos, ahí lo que decíamos antes, antropomorfizar, y hay que ver hasta qué punto nos interesa que se parezcan más a un humano o menos, dependiendo de las funciones que vaya a realizar, ¿no? Por eso de posible competitividad o posible afinidad con ellos, ¿no? Entonces, probablemente los robots representen la posible conciencia corporizada, que eso es una de las características que necesita. Entonces son como varios elementos. Un yo, vinculado con una memoria sostenida en el tiempo, un modelo del mundo, que aquí podemos hablar si quieres un poquito, cómo tengo un modelo del mundo interior. Entender el mundo, no Eso solamente entender texto, sino Eso es. la gravedad, ¿no? Eso ¿Qué es. pasa si toco el agua? ¿Qué pasa si entender el mundo en sí? Eso en el cerebro, a ver si lo explico sencillo, sería como este suelo, ¿no? Este suelo, cada baldosín, lo podemos decir que es como una célula de lugar, se llama. Y luego tengo otra célula de rejilla y de posición. Entonces, yo tengo un modelo donde me podría desplazar hacia el público avanzando 5 cuadrados, ¿de acuerdo? Si fuera un tablero de ajedrez, pues tengo de la 1 a la 8. Entonces, eso sirve para el movimiento, es como un GPS interno. Eso les dieron el premio Nobel 2014 en medicina por descubrir el GPS interno que está en una zona del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Vale. Lo que sabemos hoy en día es que la corteza, que es donde se ve el comportamiento más inteligente nuestro, sospechamos que también tiene células de lugar y de rejilla y de posición. Es decir, que una idea, imagínate que yo pienso, no sé, pues el sur de Italia es muy feo, ¿no? ¿Vale? Es como si mi idea estuviera posicionada en una célula de lugar. Y ahora hablo contigo, me dices, he estado en el sur de Italia, José, es maravilloso. Entonces, la idea se ha movido, ¿vale? Entonces, tengo un modelo del mundo que ha cambiado. Pues sospechamos que la neocorteza funciona también parecido a esas células de rejilla y de lugar. De manera que podemos representar el mundo. Qué interesante. Dentro. Es muy interesante. Y eso sí se puede, lógicamente, replicar, ¿no? Porque son predicciones del mundo, incluso las ideas. Yo siempre digo que el pensamiento es movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿y movimiento sobre qué? Sobre la base, ¿no? Si yo exploro la taza, muevo los dedos, ¿de acuerdo? Y es el movimiento, si yo cierro los ojos, el movimiento del dedo el que hace que yo sepa de la taza. Si solo la cojo aquí, pudieran ser muchos objetos. Pero en el momento que muevo un poco, al explorar, las células de rejilla y de posición de mi dedo respecto de la taza cambian, ¿no? Entonces, en las ideas es lo mismo. Y eso realmente pudiera ser replicable, ¿no? Ese modelo predictivo del mundo que, como decía el investigador, juega con sus propios datos para simular escenarios, encarnado con nuestros humanoides, ¿eh? Pues Pero lo más esté difícil es la cerca. motivación. Lo más difícil es darle una agencia de por qué ese humanoide va a querer hacer cosas. Solo porque yo se lo Pero digo. curiosamente, lo que estamos viendo es que no es tan difícil, porque les dan un objetivo y ese es su objetivo. Quizá no se lo plantea, quizá no lo puede cambiar, pero sí que tiende a perseguirlo. Y ahora te voy a enseñar una imagen, es un vídeo, que es justamente de esto. Antes hemos presentado Manus AI. Sí. Manus es el nuevo agente general
que es capaz de empezar y acabar una tarea. Aquí vemos que, bueno, aquí lo ves, que realiza 18 tareas a la vez y ha sido una revolución, porque es general. ChatGPT yo le pido que me haga yo sé, un programa y me explica cómo, pero no me lo hace. Manus me lo hace. Y lo hace muy bien. Y el resultado está siendo extraordinario. Y el mundo se ha quedado un poco perplejo, ¿no? Sí. Viendo que esto avanza tan rápido, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que quiere poderse adaptar? O más que adaptar, que quiere que la próxima etapa, ¿no?, que estamos viendo, esta transformación, la quiere ver como una oportunidad o la quiere ver como un momento para florecer y no lo contrario. ¿Tendrías algún consejo? Pues vamos a ver. Lógicamente, formarse bien. Estudiar. Esa es nuestra posición, que es donde intentamos, oye, Eso es. dar conocimiento. Eso es. Estar muy abierto, en vez de tener, o sea, en vez de hablar todo el rato de los peligros, de la regulación, de los límites, ¿no? En vez de rechazar algo por ser nuevo, por ser diferente, pues tener apertura a la experiencia, porque cuanto mejor nos relacionemos con ese mundo, pues mejor lo vamos a construir, porque lo estamos construyendo en el fondo, ¿no? Y luego rodearse de personas, como siempre, pues más inteligentes que uno para que nos caiga algo, ¿no? Eso es súper importante. Y luego, por supuesto, que eso esté lleno pues, de cierta bondad, de ciertos valores, que son los que van a guiar también el camino. Porque yo soy muy tecno-optimista, pero hace falta cierta revolución interior, ¿no? Ya hay dinero para acabar con la pobreza, hay suficiente tecnología. Hace falta también una transformación interna, ¿no? Es importante que las personas que están en esto también lo vivan desde ahí, ¿no? Es una visión que tendría que compartiría, ¿no? Que la tecnología creo que puede mejorar el mundo y que ojalá la gente estuviera un poco más abierta, ¿no? Y con ganas de explorar y de formar parte del cambio, porque creo que lo vamos a definir nosotros. En cómo lo vamos a usar. La IA no es ni buena ni mala, es en función de cómo yo la use. Y creo que dar esa parte ética, esa parte de comprensión, de utilizarlo para mejorar las cosas, seguramente es un punto clave. Vamos con el último juego, vamos con el último reto. Tenéis aún la oportunidad de acabar aquí por la puerta grande, así que vamos con la siguiente parte del programa y os voy a pedir un aplauso para César. Así que un aplauso para él. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, José? Un placer. Y Arnau, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? Bueno, César, bienvenido. Para que sepas, César es el que hace cualquier cosa que se necesite. Entonces, utility. Es el que envía los correos, el que aparece en la promba, da igual. Es el Manus. Es el Manus AI, tal cual. Lo que haga falta es capaz de hacerlo. Yo ahora os voy a explicar el juego. César ya sabe muy bien a lo que viene. Y creo que ha estado practicando. Pero antes de esto os voy a enseñar un vídeo, ¿de acuerdo? Pero antes del vídeo, os pongo en contexto. Hay una idea que es la idea del superhumano, donde con esta revolución tecnológica acabará un momento donde el ser humano se mezclará con la tecnología y que uno de los conflictos en el futuro volverá a ser algo muy humano, que es los que quieren seguir avanzando, los que apuestan por esa unión y los que quieren seguir viviendo tranquilos en el campo con un huerto, y hay esa dicotomía de aceleración o desaceleración, ¿no? Que de alguna forma lo vemos en la política ahora. A veces, por ejemplo, en Estados Unidos, no es tanto derechas e izquierdas, que también es aceleracionistas y los que no. Porque lo que estamos viendo con Trump es una aceleración extrema de la tecnología, cosa que antes no lo habíamos visto. Entonces, os voy a enseñar un vídeo que es de Neuralink. Neuralink, imagino que lo conocéis, que es un proyecto de Elon Musk, donde incrustan un chip en el cerebro y en este caso esta persona es capaz de jugar al ajedrez y controlar un ordenador directamente con la mente. Yo os quería preguntar, ¿estaríais dispuestos a esta etapa? ¿Os gustaría? ¿O cómo aceptaríais poderos incrustaros algún chip que nos dé nuevas capacidades? ¿O preferís la otra visión? ¿Dónde os posicionáis? Ostras, yo creo que sí lo pensaría, yo creo que me aplicaría este chip, pero dejaría que pasen unas primeras pruebas hasta que sea seguro. Que mueran otros primero. Después ya veremos. Evidentemente, para asuntos médicos, que ya se está usando, y la neurotecnología es una maravilla, y en algún momento la distinción entre si es un asunto médico y además me mejora, o los datos del entretenimiento también sirven para mejorarme, van a estar ahí, ¿no? Y es un debate que hay que abrir. Yo sí estaría dispuesto. De hecho, no sé si conoces a un
bueno, hay personas que ya han intentado instalarse sensores para percibir de determinadas maneras, ¿no? Entonces se abre un mundo cyborg que es muy interesante. Yo no lo sé, pero lo que creo que sí que estaría dispuesto es ir a un viaje a Marte y volver. Eso sí que me gustaría. No sé si me gustaría un chip, pero ya que estamos explorando todo tan rápido, de hecho, la intención es que SpaceX vaya a Marte el 2027, enviando humanoides para que construyan, y en 2030 enviar los primeros humanos. Así que me esperaría también, creo que cojo el consejo de César por si acaso, y después, pues oye, al menos explorar un nuevo planeta, estaría genial. Cabe decir que yo también iría a Marte si me pagas el viaje, yo te acompaño. Bueno, podemos ir juntos. Mira, el sueño, y siempre me preguntan, ¿cuál es el sueño más grande que tendrías? Creo que construir una familia, no vivir bien, pero uno que me haría especial ilusión es que ¿habéis visto la película Gravity? No sé si es Gravity o Passenger. Passenger es esa que están en una nave espacial y viajan a otro planeta y se les abren las cápsulas y quedan 2 personas vivas pues, durante todo el viaje, que son 100 años. Y hay una actividad que se pone en un mono de estos aeroespaciales, se atan con un cable y se lanzan al espacio. Eso sería la mayor experiencia que podría vivir. Que me lancen al espacio. Prepárate para pagar, ¿eh? Eso, de camino a Marte, como esa una actividad, ¿no? Con esto, vamos al juego. Entonces, os voy a explicar a los que estáis aquí. Vamos con la Prompt Battle. En este juego, o en este reto, vais a tener que competir a nivel de prompts. Y cada uno va a generar una imagen que vamos a elegir con el pote esto, donde cada uno va a ir sacando uno de los papeles. Y el público os va a votar. Así que, público, ¿tenéis todo listo en la página web? ¿Tenéis el QR? ¿Lo habéis escaneado todo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Listos? Bien. A los que estáis online también vale, ¿de acuerdo? Simplemente habrá un ganador del programa, que lo vais a decir vosotros, los que estáis en el público, y después tendremos un ganador general de la temporada, que la gente que nos está viendo online también tiene muchísima influencia, porque también puede votar. ¿De acuerdo? ¿Algunas palabras antes de que dejéis de ser amigos? Yo creo que seguiremos siendo amigos, sobre todo porque me ha gustado muchísimo su intervención y yo creo que el público también está encantado con la intervención de José, así que vamos a poner a prueba un neurocientífico con una persona muy alocada, a ver qué pasa. Vamos a verlo, entonces. Vamos por aquí y vamos con el siguiente juego de la Prompt Battle. Bien, imagino que habéis utilizado Midjourney. Midjourney es probablemente el mejor modelo para creación de imágenes. No sé si algún día lo van a eliminar, porque es dudoso de dónde han sacado la información, pero veremos. Por ahora lo podemos seguir utilizando. Entonces, ¿cómo va a funcionar el juego? Yo aquí tengo el potecito, Es grande, porque Carlos le dio el nombre, entonces, claro, va a acabar con Cito casi seguro. Vais a escoger un papel. Esto primero. ¿Qué quieras? Bien. Y aquí va a ser la imagen que tendrán que crear. Cuando la creen podréis votar. Esta es la primera de cada uno de ellos. La de la izquierda, José. La de la derecha, César. La de la izquierda, José. Ya lo había dicho bien. ¿Listos? ¿Vamos a ello? Vale. Vamos con la primera. Entonces, la primera es... Crea, ¿de acuerdo? Una cafetera Nespresso del 2050, presentada en la Luna. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡tiempo! César, veo que lo tenías claro, ¿eh? Uy, interesante, que hemos cambiado de idioma. Tenemos una que ha puesto por el inglés, una que ha puesto por el español. Bien, bien, bien. Os quedan 15 segundos para dar Enter y crear la imagen. Estamos en 10 segundos. Vale, ya tenemos un Enter. Tenemos otro Enter. Vale, listo. ¡Tiempo! ¿Vale? Entonces, ahora vais a escoger, tenéis 4 imágenes, siempre se crean 4, y la que más os guste. ¿En qué te habéis imaginado? A ver, preséntanos aquí tu obra de arte. A ver, tengo que escogerla. Esta es la parte interesante. Aquí, José, te ha parecido, no sé si una máquina de matar o una cafetera. Está claro a quién vais a votar.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué es esto? Pues mira, le había pedido a Midjourney que me crease una cafetera Nespresso, evidentemente, capaz de hacer café de color fluorescente, porque entendemos un poco que este es el color de la modernidad, ¿no? Los neones, la fluorescencia. Y creo que me ha hecho un té de manzanilla, así que no sé si es un café. Y aquí tenemos la super cafetera. Pues sí, yo no me ha salido muy allá, como veis. Esto es un kiosco Nespresso. Sí, parece como un kiosco Bueno, en la yo he visto la luna. idea era tirarlo para Blade Runner. Sí, te que algo me ha así gustado. como futurista, pero no... Pues ahora está en vuestras manos. Así que ahora es el momento de votar la primera imagen del 1 al 10. Y yo me voy a sentar y voy a ver los resultados. Así que vamos a ello. Bien, tenéis unos segundos. ¿Lo tenéis? A ver, a ver. Vale, vamos a ello. Entonces, tenemos para la primera ronda de la Prom Battle el ganador es... Voy a refrescar, es que esto está... Tongo. El ganador es el doctor José Sánchez con un 6,59. Un aplauso. No lo esperaba, ¿eh? Ay, ay, ay. César, has estado muy cerca, ¿eh? Estás a un 6,43. Oh, es que Pero en el general- público es muy Vamos ahí. exigente, ¿eh? En general, exigentes. Sí, sí. Veo que no vais a usar estas cafeteras. No, yo creo que no. Bueno, vamos con la siguiente. César, te toca escoger a ti. A ver, si tengo suerte con el público y con el papel. Creo que sí. Toma. Bien, vamos con la siguiente. Y aquí tendréis que crear a ChatGPT como si fuera un personaje cómic. ¿Vale? 3, 2, 1, ¡tiempo! Aquí es divertido porque el público está pensando, yo lo haría, pero claro, hay que hacerlo. De ChatGPT como si fuera un personaje de cómic, el que queráis. A ver cómo vamos. ¿Idea clara? Bien. ¡15 segundos para el enter! El tiempo corre, ¿eh? Vale, tenemos un OK. 5 segundos, César. 4, 3, 2, 1. Bien. Lo damos. Salvado, ¿eh? Salvado muy justo. ¿Qué os habéis imaginado? Porque aquí sí que había... Me gusta. Me gusta. encanta. Divertido. Bastante divertido, ¿eh? Bastante divertido. Opiniones muy distintas. ¿Por qué te has imaginado a ChatGPT como si fuera de Los Simpson? Pues mira, porque creo que es una de esas series de televisión que están en el imaginario de todos, sobre todo de las personas de Latinoamérica, de Europa, del resto del mundo, y creo que es bastante fácil de reconocer las risas que nos ha regalado este show. Y aquí tenemos a... A ver, ¿cuánto quedas? Venga, con este. esta. A ver, especiales, ¿no? Especiales. Desde luego. Aquí, ¿cuál es el ChatGPT? Pues, Aquí sospechamos son que todos a la vez, ¿no? son todos a la vez, Rock. sí. Claro. En la carrera de la IA. Habíamos pensado como una especie El ChatGPT de con Looney todos los Tunes. submodelos, tío. De Looney Tunes corriendo, pero ha salido un poquito raro también. Bueno, pues ahora está en vuestras manos, así que podéis empezar a votar, ¿de acuerdo? Manzanilla. Entonces, tenemos... Vaya público, ¿eh? O sea, no os ha gustado mucho. Tenemos que el ganador es César con un 6,7. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Y tenemos que José te has quedado con un 5,37. Lo habéis aprobado. Es por los brazos que le salían del cuello. Sí, madre mía. Creo que ese ha sido el... Madre mía. Bueno, esto está interesante porque llega el momento de desempatar.
Wow. para el segundo episodio de la temporada. Entonces, José, todo tuyo. Y tenemos que la última prueba es que creéis un castillo flotante de la edad que queráis. ¿Vamos a ello? 3, 2, 1, tiempo. ¿Con qué edad te quedas, César? Media, ¿eh? Aquí no vamos a edad media, ¿eh? No. Dos visiones muy distintas. Está bien. Vale, estamos a los 20 segundos. Recordad que hay que darle Enter antes de que acabe el tiempo. Bien. 15 segundos. Fuimos largos, ¿eh? Es bastante claro. 5 segundos. 4, 3, 2. Bien. En tiempo los dos. Vale, ¿qué os habéis imaginado? Porque aquí sí que hay opiniones muy diversas. Yo he visto que te vas al futuro. Sí. Te vas al futuro. ¿Qué año? 2300. 2300. ¿Y tú te has ido? Yo he hecho un híbrido. Entre época medieval y también entre un futuro. Pero vamos a ver qué nos da el Midjourney, que está tardando un poco porque creo que le pedí demasiado. Bueno. Ahora está en vuestras manos. Uno de los dos tendrá que salir ganador. Y de momento van empatando. Aquí la tuya se ha quedado ahí cargando, ¿eh? Sí, señor. Es que estaba buscando el castillo para que flote. Sí, 2300. Y algo. Sí, casi que 3000. 3300. A ver, vuelve a refrescar. A ver si hay suerte. Lo tienes complicado, ¿eh? Y ahí ha quedado muy bien el castillo, ¿eh? Ha quedado muy bien. Vale, pues está en vuestras manos. Votando, vamos a ello. Os doy unos segundos para refrescar. Está cambiando a tiempo real. Vamos con esta. Tenemos que el ganador de la Prom Battle de hoy, con un 8,03, es para César. Un aplauso. No lo puedo creer. Yo pensaba que eras tú. Muy bien. Pero, José, no te has quedado lejos, ¿eh? No te has quedado lejos, tienes un 7,42. Ahora César ha bajado al 7,97, entonces 7,97,8 versus un 7,42. Así que, con esto dicho, un aplauso para César. Gracias por participar. Y vamos con la siguiente parte del programa. Un aplauso para César. Bueno, bastante bien. Normalmente el público es siempre muy exigente. Siempre estamos ahí en el 6, en el 7. Ahí son duros. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado luchando hasta el final. Te ha quedado la última ahí 7,4, 7,9. Entonces, bueno. Los Looney Tunes me han fallado. No, ahí ha sido el desvío. Tenías la primera ganada, eso sí. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Porque hemos hablado de conciencia. Y creo que es un tema fundamental entenderlo, trabajarlo, hablar de ello para intentar entender hacia dónde va el mundo de la IA. Pero hay otro concepto que repetimos mucho, que es la idea del alma. ¿No? Y que el humano o el ser humano tiene un alma y podemos conectar con ella, es lo que quizá nos conecta con algo más, y es algo que la IA nunca va a poder tener. ¿Qué visión tienes sobre esto? Bueno, primero tendríamos que investigar si el humano la tiene, ¿no? Porque si decimos que la IA no lo puede tener, pero partimos de la existencia de ella en un humano, eso es bastante cuestionable. Es decir, por ejemplo, la palabra alma viene del griego psique, y psique significa psicología. La palabra alma, por ejemplo, en Descartes, o lo divino que supuestamente se vinculaba con la pineal en su momento para ellos, tenía que ver con los sueños, la creatividad y el lenguaje. ¿Vale? Entonces eso viene de una visión dualista de las cosas, probablemente porque hace muchos años, miles de años, sentíamos que dormíamos, sentíamos que a veces teníamos experiencias parecidas a salir del cuerpo, etcétera, etcétera, y ha creado esa sensación de separación de cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, carne, materia-espíritu, llámale como quieras, ¿no? En la consciencia eso no tiene mucho sentido.
Y en la neurociencia, incluso en las tradiciones, casi ninguna es dualista ya, suelen ser monistas. Es decir, nuestra conciencia está encarnada en el cuerpo, no puede estar disociada, ¿no? Entonces, la IA no podría replicar algo un término que nosotros no usamos. Otra cosa es que alguien tenga creencias y fe, y eso es muy respetable, y es el cerebro religioso, y el cerebro religioso da muchos beneficios a las personas, pero no necesariamente hace ciertos sus postulados, ¿no? Por ejemplo, las personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte, todas estas cosas que ya están de moda, ¿no? Interesante, Las tradiciones no van por ahí, ¿no? Es decir, los que estudian fenomenológicamente la consciencia o los que estudian científicamente la consciencia no utilizan un término dual, porque además el dualismo daría muchos problemas, ¿no? Si yo tengo un alma que no tiene que ver con el cuerpo, ¿para qué está en el cuerpo? ¿Para qué sirve el cuerpo? Si yo tengo un alma que no necesita un cerebro, ¿para qué sirve el cerebro? ¿Vale? Para que cuando vemos la evolución de la vida y todas esas cosas, pero bueno, queda como en el imaginario popular, más vinculado con la creencia, y es muy respetable la creencia, pero la IA no tiene que replicar eso, tiene que replicar la consciencia, tiene que replicar la inteligencia. Te voy a contar un miedo Venga. que expresa Yuval Noah, que es el escritor de Sapiens, que a mí me pareció increíble. Y él decía que la IA es un problema y que según él se tenía que regular duramente y que le preocupaba el crecimiento de la IA que podría llegar a representar el fin de la humanidad o el fin de la historia del ser humano. Y su miedo, o según él decía que normalmente consideramos que para que la IA sea una amenaza tiene que tener cuerpo, tiene que poder tocar el mundo físico, tiene que llegar a una inteligencia muy elevada. Pero él decía que no. Según él, ya la IA está a un nivel donde puede ser una gran amenaza, porque como dice en el libro de Sapiens, lo que hace que hayamos llegado donde hemos llegado es la capacidad de coordinarnos a gran escala, ¿no? Por eso me encanta la blockchain también, porque es una tecnología para coordinarnos mejor. Y sobre todo coordinarnos a través de historias. Historias que nos contamos, que se cuentan a través del lenguaje. Entonces la política se entiende a través del lenguaje. Las leyes se crean y se entienden a través del lenguaje. Y las historias y lo que nos mueve nace del lenguaje. Entonces nuestro sistema operativo del mundo es el lenguaje. Y si tenemos una IA que lo domina mejor que nosotros, existe el problema o el riesgo que las historias que guían al ser humano ya no estén creadas por el hombre, sino por una máquina. Y que eso es lo que le preocupa. Entonces, ¿qué opinión tienes de esto? ¿Y en qué te quedarías si tuvieras que decir algo que te preocupa de la llegada de la IA y algo que te ilusiona, que crees que va a ser increíble para el mundo? Vale, ordeno un poco mi cabeza. Digamos que hace 5 años, casi desaparecemos por un virus que se replica, tiene capacidad de replicación, pero no tiene una inteligencia especial. Ahora hay uno, H5N1, con la gripe aviar, que la ciencia, igual que el otro, está avisando de que es muy peligroso, y una entidad muy, muy pequeñita que ni siquiera sabemos si es un ser vivo, ¿de acuerdo? Está medio ahí, puede acabar con nosotros. Entonces, no hace falta una gran inteligencia para acabar con nosotros. Entonces, a veces olvidamos esto. Después está la motivación. Los seres humanos, por ejemplo, han ido al Amazonas y con motosierras para extraer oro o corcho o lo que sea, ¿no? Y aniquilan a lo mejor indígenas que están por allí, ¿no? Tienen motivaciones, pero no necesariamente inteligencia. Y luego está la inteligencia, la tercera parte, ¿no? En ciencia sabemos que las personas más inteligentes regulan mejor su comportamiento, son más prosociales, ganan un poquito más de dinero que el resto, se forman más tiempo, cometen menos delitos, sufren menos accidentes de tráfico, como media. ¿Son mejores personas? No, pero regulan mejor su comportamiento. Entonces, cuando pensamos en que más inteligencia simboliza violencia, agresividad, invasión, le estamos dotando a la inteligencia, porque se habla mucho de inteligencia artificial, pero habría que explicar mucho antes qué es la inteligencia y cómo se mide en los humanos. Y eso yo creo que es un tema que habría que ampliar mucho. Pero entonces, a lo que voy, la capacidad de replicación de un ser vivo ya lo puede hacer letal. La motivación de un ser vivo o de unos seres sin ser inteligentes ya puede destruir. La inteligencia, lo que vemos en contra de la película El silencio de los corderos, que los psicópatas no son muy inteligentes, ¿de acuerdo? De media, de acuerdo, hay excepciones. Entonces,
Si nosotros mejoramos nuestra inteligencia, probablemente nos regulemos más, probablemente seamos más empáticos, probablemente entendamos que somos una especie hipersocial, el cerebro es hipersocial, que somos cooperativos, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente una explosión de inteligencia implica una gran agresividad, pero es que si las máquinas se dan cuenta en que no nos necesitan, yo me doy cuenta que yo no necesito para vivir a los tigres de Bengala, pero yo no quiero que se extingan. ¿De acuerdo? No necesito, yo qué sé, el dragón de Komodo de Indonesia, pero yo no quiero que se extinga. Es decir, incluso una inteligencia superior no necesariamente va a querer acabar con nosotros. Creo que ahí hay mucho mito de películas, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, compro el discurso de Harari en el sentido de que, sí, las narrativas de una IA cambiarán las narrativas humanas, pero ¿qué narrativas tenemos ahora? ¿Las de los medios? ¿Qué narrativas has explicado tú muchos años sobre la economía? ¿Las de los bancos? ¿De acuerdo? Entonces, esa IA con esos datos que se alimenten o que nosotros construimos va a tener peores narrativas que las de las manipulaciones de las fake news actuales. Pues depende cómo lo construyamos. ¿Es un peligro? Sí. Como todo lo que hacemos, ¿no? También es un peligro coger un coche, coger un tren, ¿no? ¿Tenemos más responsabilidad? Sí, porque en una era exponencial los beneficios pueden ser mayores y las consecuencias también pueden ser más desastrosas. Hay que ser más responsables. Pero yo no compraría el discurso negacionista, deceleracionista, regulador a tope. Y hay algo que es muy importante, y es que hay un punto donde nosotros todavía nos creemos la especie elegida, de alguna manera, ¿no? Antropomorfizamos todo, somos el centro del universo, bla, bla, bla. Y la IA nos confronta un poco con eso. Ya no somos el único ser inteligente. Eso es. Entonces, podemos manejar a todos los animales, decidir sobre ellos. Estamos muy acostumbrados a una posición de poder. Y ahora resulta que entra un accionista a la empresa y tienes que repartir responsabilidades, cooperar. ¿Y qué te entusiasma? Me entusiasma un montón de cosas. Me entusiasma que nos va a obligar a hacer esas preguntas. Casi que es lo que más me interesa. Es decir, ¿cómo nos vamos a ver ante alguien que es más inteligente o que hace un montón de cosas que para nosotros eran únicas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a desarrollar con una nueva especie con la que tenemos que compartir y que la hemos construido nosotros, ¿no? Eso me parece verdaderamente apasionante, ¿no? Y cómo vamos a ser nosotros agentes de eso, ¿no? Y debemos serlo, ¿no? Y por lo tanto, apelar a esa responsabilidad común, ¿no? Eso me parece que es una red descentralizada donde todo individuo cobra más importancia que en un sistema que en muchos niveles económico, político, social, directamente no lo tenemos todavía, ¿no? Me parece en ese sentido muy esperanzador. Pues acabaré con dos preguntas. Venga. Que siempre hacemos a todos los invitados. Sí. Y es, ¿cuánto crees que valdrá Bitcoin en el 2030? Yo no soy muy bueno en inversiones, entonces, pero sospecho, no sé, pues a ver. Es bonito ver, porque cada invitado tiene su previsión. Entonces, obviamente no podemos adivinar el futuro, pero... Estamos en 2025, yo creo que 300.000 o por ahí. ¿300.000? Y acabaré con la última, que es ¿cuánto crees que tendremos una superinteligencia? Una IA con memoria, una IA capaz de automejorarse, una IA mejor que el ser humano en prácticamente todas las tareas. ¿En cuántos años veremos que esta idea es una realidad? Yo creo que una IA que aprenda de varias cosas, que tenga esa flexibilidad, probablemente 2-3 años. Una que ya alcance la singularidad y tenga todo el conocimiento del mundo, es muy difícil aventurar, pero probablemente como mínimo sospecho que 10, o probablemente más. Pero algo donde sospechemos que aprende por sí mismo y es flexible, 2-3 años. Pues ha sido un placer tenerte en el programa. Igualmente. Creo que podernos hacer estas preguntas es fundamental. Es quizá la área que menos exploramos, pero que probablemente más importancia tiene. Estamos inmersos en un cambio súper acelerado y nunca nos paramos a pensar de hacia dónde nos lleva, cómo deberíamos comportarnos, cómo nos vamos a adaptar. Y lo que tengo muy claro es que probablemente la forma en que viviremos en 10 años no tiene nada que ver con la que será hoy. Y habrá muchos retos psicológicos, no por el camino, de adaptación, donde creo que personas como tú que puedan quizá ilustrar un poco de claridad en todo este camino van a ser fundamentales. Así que gracias por tu trabajo, gracias por haber venido. Y para acabar tenemos un
pequeño regalo, ¿de acuerdo? Para ti, como invitado al programa. Así que Hombre, muy bien. esto es un obsequio solo para los invitados. Así Muchas que gracias. espera aquí que se vea bien con la cámara. Que es la sudadera del programa, del Disruptive. Y esto es para ti. Muchas gracias. Gracias por haber venido, ha sido un placer. Y un aplauso para José. Todo tuyo. Gracias. Un aplauso. Bien, pues una vez más hemos terminado el episodio. Estamos en una era de cambios y donde tendremos que plantearnos un montón de preguntas y adaptarnos más rápido que nunca a un mundo que cambia de una forma súper acelerada, que hará que todo lo que hemos vivido hasta ahora, toda la era de las redes sociales, de Internet y todo lo que ya ha cambiado el mundo parezca solamente un tráiler, una pequeña etapa que era lo necesario para la nueva era a la que estamos entrando. Así que, como veis, estamos en la era exponencial. No es para todos, pero estamos aquí, con la intención de entenderlo, mirando hacia el futuro y con ganas de ver hacia dónde nos lleva la tecnología y el cambio que estamos viendo. Y es un placer que quieras y que queráis compartir el camino con nosotros. Gracias por vernos, gracias por haber venido y nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.